En este momento Sí, teníamos como 10, 11. sí, en el último fueron muchos. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos ya a la cuarta clase. Hoy empezamos el módulo 3. Hola a todos y todas. Hola Alberto, que escribe en el chat. Aquí vamos admitiendo a los demás participantes. Les recuerdo que la clase ya se está grabando para que después la quieran revisar. Aprovechamos estos minutitos previos a la clase por si alguno tiene alguna consulta sobre la asistencia, sobre la actividad número 1. Les comento igual que hoy se va a subir otra actividad al finalizar la clase. Aldo, abra nomás su micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, hola. Mira, es que no recuerdo bien la instrucción referente a poder justificar la clase. Lo que pasa es que para mañana estoy un poco complicado para el módulo, producto de la situación de tinte familiar más que todo, honestamente. Y me complica mucho poder conectarme y honestamente podría abrirlo del teléfono y estar ahí con mi hija y todo, pero prefiero honestamente como poder justificarme pertinentemente y después, obviamente, ver la clase. ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir? Ya, en este caso, como también es una situación que está previamente, a lo mejor un compromiso que usted tiene previo, lo ideal es que no me pueda escribir a mí al correo, ya que en un campus ahí usted si ve a los participantes le va a salir tutora, mi nombre es Ana Galás, y ahí usted me escribe un correo diciendo que va a tener problemas para presentarse a la clase, puede dar sus razones, si hay algún documento o algo que usted pueda justificar, es bueno que lo pueda incluir para yo poder dejarlo justificado y así si por alguna razón después falta más clases y tiene problemas con la asistencia, es mejor tener los respaldos para nosotros mandar a evaluación su caso. Esto es solamente en los casos en donde estén por debajo del 75% de asistencia. Así que si tiene algún respaldo o algo de la razón que usted nos vaya a comentar, lo puede incluir. Si no, igual obviamente se considera su justificación. Perfecto, muchas gracias. De nada, Aldo. Bueno, ahí si les van surgiendo consultas de lo que sea, las van escribiendo en el chat y ahí tanto Paulina como yo estamos atentos para ir respondiendo. Ujú. Súper. Entonces, si no hay más dudas y consultas por ahora, partimos con la clase. ¿Ya? Sí. ¿Estamos listas, Anita, como con la información general, cierto? Sí, con la información general estamos, eso les comentaba, que vamos a subir una actividad al finalizar la clase. También ahí les voy a subir las instrucciones donde pueden encontrar el material para que la puedan responder. Y también se responde por el foro, ya a diferencia de la otra que se usó test, ahora se va a usar por el foro. Así que al que yo abra, ahí ustedes van respondiendo. Y aprovecho también de agradecerles a todos por la gran participación en la actividad número 1, porque fueron muchos los que respondieron. Ujú. Y Cierto. lista Ahí yo, se ve Paulina. la actividad número 1. Sí, se ve ¿Sí? el PDF con los resultados. Súper. Entonces, me sumo a las palabras de Anita en agradecerle su alta participación en esta primera actividad. La verdad es que las tres secciones creo que esta es la que más han participado, así que se agradece porque no era una actividad muy compleja, no le iba a quitar mucho tiempo y en ese sentido eh, agradecemos que pudieran darse esos 5 minutos o un poquito más para poder contestarla porque también nos sirve a nosotras como para poder un poco conocer cuál es el panorama general que tenemos respecto a ustedes, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión y desarrollo de personas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, acá Anita me sistematizó los resultados, así que los quiero compartir con ustedes porque me parece muy pertinente para el módulo que comenzamos hoy, que es el módulo número 3 del curso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, comentarles que 38 de ustedes contestaron esta actividad y en específico... Cuando preguntamos en qué área de trabajo ustedes desarrollaban sus funciones, comentarles que 21 de ustedes desarrollan sus funciones en el área de la gestión de personas o recursos humanos en los servicios donde ahora están insertos. Y esto me es de especial interés porque
Me había pasado en las otras secciones que había muy poca gente que estaba específicamente en este ámbito y en ese sentido creo que es mucho más enriquecedor lo que ustedes puedan aprender porque es muy probable que sigan en la misma área una vez se traspasen al los SLEP, ¿cierto? Y en ese sentido para ustedes es muy importante también tener la formación respecto a cómo funciona la gestión de personas en el nivel central, que también, por cierto, que tiene sus diferencias respecto a lo que puede suceder en los DAEM, en los demos, en las corporaciones, ¿ya? Porque funcionan más como un servicio autónomo. Entonces, en ese sentido, por cierto que hay requisitos, hay exigencias propias del nivel central de las que nos debemos hacer cargo una vez trabajamos en el área de recursos humanos, gestión de personas, y por eso es de especial interés que ustedes puedan como aprender y tomar todas las herramientas que este curso les pueda brindar. ¿Ya? En administración financiera, por su parte, uno de ustedes trabaja o se desempeña en esa área. En administración, gestión y abastecimiento, dos de ustedes. En administración docente, cinco. Y en otras áreas de desempeño, nueve. Así que gran parte de ustedes se desarrolla en recursos humanos y o gestión de personas en los servicios donde están insertos. ¿Ya? Así que eso es un fenómeno que me pasa en esta sección, a diferencia de las otras dos, y me parece muy especial, muy importante y además muy valioso para que podamos también como intercambiar ideas, intercambiar experiencias y que todos podamos aprender de este proceso, porque hay muchas cosas que probablemente yo no sé, que ustedes saben por la experiencia que han tenido dentro de sus servicios y que yo eso reconozco mucho, así que ahí muy bien, ¿ya? Ahora, la segunda pregunta dice relación con que si en su servicio cuentan con una política de gestión de personas, ¿ya? En esta, 13 de ustedes señalaron que sí. 19 señalan que no y no saben 6 personas. Y lo vamos a ver en la clase de hoy, pero la política de gestión de personas es un instrumento de gestión muy, muy valioso en lo que refiere a la gestión de personas, obviamente, en los servicios y al menos en el servicio central es obligatorio. Entonces, es súper importante ver si ustedes ya lo conocen como instrumento, si lo han visualizado, qué es lo que conocen o no de él y si dentro de su vida laboral como si también tienen pertinencia con los elementos que ahí se incorporan. ¿Ya? Entonces, la política de gestión de personas es obligatoria en el nivel central y por eso es súper importante ver o identificar que en sus servicios solamente 13 señala que sí tienen política de gestión de personas, 19 dicen que no y 6 dice que no saben, porque uno de los principales problemas que tiene la política de gestión de personas es que no es difundida en los servicios como debería ser, dada la relevancia que tiene. Entonces, quizás muchos de ustedes que respondieron que no, en verdad sí existe la política de gestión de personas, pero ustedes no tuvieron nunca acceso a ella, ¿ya? Entonces, esos datos son importantes de conocer. Ahora, ¿su servicio cuenta con un plan anual de capacitación? En este caso, tres señalan que sí, 28 de ustedes señalan que no, que esto también es una cifra muy importante y que nos da un dato que no es significativo toda vez que las capacitaciones y el plan anual de capacitación es también obligatorio en el servicio central y con ello estos 28 deberían eventualmente al pasar a los SLEP contar o reconocer el plan anual de capacitación dentro del SLEP donde estén insertos. Así que también es un dato significativo y 7 de ustedes no saben si el servicio cuenta con plan anual de capacitación o no. ¿Su servicio cuenta con plan de inducción? Era la cuarta pregunta y 10 de ustedes señalan que sí, 26 que no y 2 que no saben. Esto también es muy importante porque al final lo que hicimos en este primer test es un poco preguntarle respecto a los subsistemas del ciclo de gestión de personas que son obligatorios en el sistema central. Entonces, cuando ustedes nos señalan que no, lo cierto es que eventualmente al hacer el traspaso a los SLEP, alguien va a tener que hacerse cargo del plan de inducción, ya sea a nivel central o ustedes como con una pertenencia más territorial propia del SLEP donde estén insertos. ¿Ya? La quinta pregunta dice, al ingresar a su actual servicio, ¿usted recibió una inducción? Acá de las 38 respuestas que recibimos, 11 señalaron que sí recibieron inducción y 27 que no. Ya, esto también es muy significativo y es un poco el patrón que se ha dado en las otras secciones, que ninguno de ellos recibió una inducción formal en el proceso una vez ustedes se insertaron en los servicios donde actualmente están. La sexta pregunta, por su parte, hacía referencia a si ustedes, en los cargos en los que están ahora, ¿cierto? ¿Ingresaron por concurso público o no? Y esto es un patrón repetitivo en las otras secciones.
no es ajeno, y es que el 36 de ustedes, de los 38, ¿cierto?, que contestaron, no, ingresaron por concurso público y solamente dos personas señalan que sí, ¿ya? Entonces, claro, ustedes pueden no haber pasado por un concurso público, es igual importante como señalar, pero sí pasaron por un proceso de selección, ¿ya? Entonces, claro, fue un concurso, fue un proceso de selección, fueron seleccionados por sobre otras personas, probablemente la mayoría de quienes respondieron que no, pero no era un concurso público, no estaba la plataforma disponible para ello, era más bien un concurso cerrado, una convocatoria a la que tuvieron acceso por ciertas condiciones que se dieron en el entorno, ¿cierto? Entonces, claro, puede ser que ustedes no ingresaran por concurso público, pero probablemente sí vivieron un proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? La séptima pregunta dice relacionada si ustedes han sido evaluados a través de un proceso de calificaciones y cuatro señalan que sí han sido evaluados en el actual cargo, cinco dicen que sí, pero que en un cargo anterior y 29 personas dicen que nunca han sido evaluados a través de un proceso de calificaciones. De esta pregunta se desprende también la número 8, donde preguntamos si a ustedes les gustaría ser evaluados a través de un proceso de calificaciones. Y esto es muy bueno porque el 35 de los 38 sí quieren ser evaluados y 3 dicen que no. Y esto en general como que me da aliento, como saber que hay personas que quieren ser calificadas, que un poco comprenden que su desempeño está un poco articulado o vinculado a las definiciones estratégicas y que ustedes como que realzan sus funciones entendiendo que las cumplen, entonces en ese sentido como que no tienen miedo de que lo evalúen. Eso en general me entusiasma, ya que ustedes estén dispuestos a ser evaluados. ¿Y qué espera de este curso? Bueno, esta era una pregunta más bien eh, abierta, ¿cierto? Y me sirve mucho para poder un poco definir y orientar algunos temas más en específico, porque claro, el contenido está ya resuelto como hecho, pero de acuerdo a lo que ustedes me van diciendo también en esa pregunta, yo veo en qué le doy más especial enfoque o especificidad de acuerdo a sus propios requerimientos o expectativas que tienen respecto al curso. ¿Ya? Así que estuvo muy bien esa actividad, le agradezco por ello. Y ahora voy a comenzar a presentar la clase en sí, que está muy vinculada a las respuestas que obtuvimos en esta primera actividad. Ahí, Anita, se ve la PPT o sigo en la actividad. Se ve, Pauli, está en modo Ya, presentación. súper, muchas gracias. Ya, entonces, como les señalaba, hoy día comenzamos con el módulo número 3. Vamos a estar en este módulo hoy, mañana y el jueves. Y ya el lunes de la semana siguiente partimos con el módulo número 4. Ya, el módulo número 3 refiere al ciclo de gestión de personas, especialmente enfocado en los subsistemas que propone el servicio civil. Ya nosotros lo conversábamos la semana pasada en nuestra primera clase, el servicio civil es nuestro padre, madre, nosotros le rezamos al servicio civil cuando se refiere a gestión de personas en el Estado a nivel central, ¿cierto? Y en ese sentido, estos subsistemas que vamos a revisar son también los propuestos por el servicio civil. Entonces, ¿qué es la gestión de personas en la administración pública chilena? También lo revisábamos en nuestra primera clase, ¿cierto? Que al final lo que sucede en las instituciones es que funcionan en la medida que hay personas haciendo que funcionen, ¿ya? Entonces, las personas un poco somos el pilar de las instituciones y toda vez que nosotros cumplimos con nuestras funciones, ese servicio cumple con su fin por el que fue creado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, comprender la gestión de personas en la administración pública chilena y en el Estado en general, es súper relevante que lo podamos como interiorizar, como relevar, ¿ya? Entonces, la gestión de personas y un poco lo que se observa dentro del área es que el único lugar a donde probablemente todos nosotros lleguemos en algún momento, ¿ya? Incluso desde nuestro ingreso al servicio, cuando nos piden los documentos como, no sé, por ejemplo, un certificado médico que diga que tenemos salud compatible con el cargo y tenemos que llevarse a la gestión de personas, es como una muestra fehaciente de que donde siempre nos dirigimos y a donde todos en algún punto convergemos es en ir a gestión de personas. Todos vamos a llegar ahí, puede ser desde el ingreso o hasta el egreso, ¿ya? Entonces, es muy importante que lo podamos relevar, que trabajemos en pos de la gestión de personas y que busquemos con ello un poco materializar y darle espacio a las personas dentro de las instituciones. Ahora,
la gestión de personas en el Estado y la administración pública en general se enmarca, ¿cierto?, en lo que es la burocracia. Muchas veces tenemos mal mirada la burocracia toda vez que un poco entendemos o la visualizamos como un paradigma que un poco nos viene a volver más lentos los procesos, que vuelve todo más burocrático, ¿cierto? Que todo lo vuelve, todo lo complejiza. Pero la burocracia está pensada y fue interiorizada como la mejor forma de hacer que el Estado funcione y se sostenga en el tiempo, ¿ya? Que se sostenga a lo largo del tiempo, porque parte de los desafíos que tiene el Estado de Chile es como la sostenibilidad de los servicios como en el largo plazo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la burocracia, en primer lugar, es la forma de administrar que da énfasis a la precisión, a la velocidad, a la claridad, a la regularidad, a la fiabilidad y a la eficiencia, ¿ya? Y esto se logra a través de la división de tareas, de la vigilancia jerárquica, de las reglas y regulaciones detalladas. La burocracia es un poco un paradigma que recoge la teoría de sistemas de autores, no sé, como Henry Fayol, Frederick Taylor, que en verdad vienen a propiciar un poco que las empresas o el Estado, en este caso las instituciones públicas, se hagan cargo de sus funciones a través de la división de tareas, en este caso la burocracia en específico. Incorpora mucho el elemento de la jerarquización, ¿cierto? El que todo esté normado, el que todo esté regulado, y en base a eso, cómo distribuir el trabajo y con ello ejecutarlo, ¿ya? Entonces, es súper importante que conozcamos o que comprendamos la gestión de personas, entendiendo que hay un marco que la contiene, y ese marco es la burocracia, ¿ya? Entonces reconocemos a la burocracia como un paradigma que responde a ser una forma de administrar, ¿cierto? Que un poco genera la división de tareas, la condiciona, ¿cierto? La vigilancia jerárquica y el hecho de que todo esté muy normado y muy regulado, porque sí, y solo así funciona en el Estado, ¿ya? De hecho, algo que siempre decimos y que oímos mucho dentro de la administración pública es que nosotros solamente podemos hacer lo que está permitido en la ley y que no podemos improvisar porque todo aquello que no está en la ley no está permitido hacerlo, o sea, no lo podemos hacer. Nosotros hacemos lo que dice la ley y lo otro dejémoselo a los privados, ¿ya? A los privados. Nosotros somos lo que dice la ley. Entonces, ¿cuáles son las características de la burocracia, de este sistema que contiene entonces a la gestión de personas en el Estado? En primer lugar, tiene un carácter legal en relación con las normas y los reglamentos. Ya se los decíamos, la burocracia es full norma, reglamento, hacemos todo lo que está solamente expresamente dicho o contenido en una ley. Todo el resto, no es de nuestro ámbito, ¿ya? Además, la burocracia considera el carácter formal de las comunicaciones, ¿ya? La burocracia realza el valor de la comunicación, pero a través de la formalización de la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí está mucho lo que sucede en el servicio público, que si no me lo dices por correo, no existe o no lo puedo dar por hecho, ¿ya? Entonces, el carácter formal de las comunicaciones, una de las características muy fundamentales de la burocracia. Otra característica es el carácter racional y la división del trabajo. Ya se los comentaba anteriormente, ¿cierto? La burocracia, un poco inspirada en la teoría de sistemas de Henry Fayol, Frederick Taylor y otros autores, eh, se toma, ¿cierto?, de la división del trabajo para producir de una forma más eficaz y eficiente. ¿Ya? Entonces, es propio de sus características el carácter racional y la división del trabajo. También la jerarquía de la autoridad, que es súper importante porque dentro del Estado chileno, en general, cuando uno revisa un organigrama de cualquier institución, cualquiera sea, ¿cierto? Lo que nosotros vemos es un organigrama jerarquizado, o sea, hay responsabilidades muy definidas, hay unidades, hay grados muy definidos. Y eso es propio de la burocracia, es un poco lo que permea o justifica que eso sea así, ¿ya? También una característica es que las rutinas y los procedimientos están estandarizados, ¿ya? Entonces esto quiere decir que los procedimientos se hacen siempre de la misma forma, a veces eso está formalizado a través de un manual de procedimientos, por ejemplo, o de otros instrumentos de gestión, pero sí, más allá de que estén formalizados o no, sí están estandarizados, ¿ya?
Entonces hay rutinas y hay procedimientos estandarizados que está asociado también a la división del trabajo. Como tenemos funciones muy específicas, sabemos lo que tenemos que hacer para poder tributar a las definiciones estratégicas y cada uno lo conoce, ¿ya? La sexta característica es la competencia técnica y la meritocracia. Yo en general no soy muy partidaria de la meritocracia, no lo creo como concepto, pero eso ya es más subjetivo, ustedes lo pueden estar de acuerdo con ese concepto, pero la burocracia refiere a la competencia técnica toda vez que un poco establece em, mecanismos de igualdad o que propicia que haya mecanismos de acceso, por ejemplo, al empleo público de forma igualitaria, como que no haya alguna forma de discriminación, ¿ya? Y en ese sentido, esa competencia debe ser técnica y en base a la meritocracia, o sea, como deberíamos ser seleccionados quienes cumplimos con ciertas características, ¿cierto? Con ciertas competencias, con cierta experiencia profesional, laboral, formación académica, etcétera, etcétera. El séptimo punto dice relación con la especialización de la administración, ¿ya? Esta especialización va muy ligada con la jerarquización, con la división del trabajo, con la racionalidad y también con las normas y reglamentos. En la medida que todo eso se da en su conjunto, hay una especialización de la administración, ¿ya? La número 8 y que es muy importante porque también es uno de los desafíos que hay en materia de gestión de personas, dice relación con la profesionalización de los participantes. Algo que queremos hacer en el servicio público y que es un poco también la razón por la que están en este curso, dice relación con la necesidad de profesionalizar a los participantes o a los miembros de las instituciones. ¿Por qué? Porque ustedes probablemente, no todos, quizás la mitad o algo así, son funcionarios de carrera. Han estado desde siempre en el servicio público, han hecho su carrera, ¿cierto? En base a la experiencia que han adquirido, pero no necesariamente son personas profesionales como afines al área. Entonces, en ese sentido, hay brechas que son necesarias subsanar y de las cuales el Estado debe hacerse cargo. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, la burocracia apela a trabajar en la profesionalización de los miembros que hacemos parte del Estado, ¿ya? Y por último, también la burocracia vela un poco por la completa previsión del funcionamiento, como en la medida que hay una correcta división del trabajo, que jerarquización, especialización, perdón, rutinas, procedimientos, normas, eso nos permite como prever el trabajo y con ello que funcione de la mejor forma posible siempre, como que se mantenga en el tiempo, ¿ya? Así que esas son las características de la burocracia y que son importantes conocer porque, como les señalaba, la burocracia nos permea en nuestro comportamiento, nos dice un poco cómo son las reglas del juego. Después, cuando uno ingresa a una institución en específico, las reglas del juego se basan en la burocracia, pero se especializan en la realidad territorial y particular del servicio, porque no es lo mismo trabajar en educación que trabajar en salud, donde el lenguaje cambia, ya no son los mismos lenguajes en educación y en salud, tampoco en minería, por ejemplo. Cambia la forma de comunicarse y del lenguaje, entonces todo eso supone desafíos, pero en general, en minería, en educación y en salud, estamos permeados por la burocracia. ¿Ya? Es como la capa o la carpa más grande que nos contiene. ¿Ya? Ahora, la política de gestión de personas, una vez comprendiendo como el contexto en el que estamos insertos, ¿cierto? Responde a ser uno de los primeros subsistemas de el ciclo de gestión de personas que nos propone el servicio civil, ¿ya? Entonces, como conózcanlo como tal, como un subsistema. Y acá se señala que la política de gestión de personas, ¿cierto? Es un instrumento que, de forma resumida, contiene los proyectos, focos, acciones y prioridades que en materia de gestión y desarrollo de personas el servicio tiene planeado ejecutar, ¿ya? Debe contener los objetivos perseguidos, los mecanismos para lograr dichos objetivos, los responsables, los plazos, los recursos requeridos, etcétera. Esta política de gestión de personas, como un poco norma lo que tiene que ver con el ciclo de la persona dentro de la institución, define la cultura organizacional de una institución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cultura organizacional son las dinámicas que se dan en el entorno, son la forma en la que nos relacionamos, cómo nos comportamos. ¿Ya? Entonces,
Toda vez que hay un instrumento de gestión que un poco nos dice cómo va a ser nuestro ingreso, nuestra inducción, cómo va a ser nuestra vida funcionaria en lo que refiere a feriados, a vacaciones, a permisos o a prevención de riesgos, el egreso o el reconocimiento de años por servicio, etcétera, etcétera. Toda vez que hay un instrumento que nos norma eso, como que nosotros un poco condicionamos el comportamiento, ¿ya? Entonces, por cierto, que la política de gestión de personas define la cultura organizacional de una institución, ¿ya? Y por último, involucra aquello que cada servicio declara, valora y compromete al mismo tiempo en que es un factor diferenciador que puede diferenciar a una institución de otra, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de los servicios, por cierto que hay particularidades propias de cada servicio, y en ese sentido la gestión de personas no es ajena. También se diferencia respecto a otros servicios, por más que el servicio civil sí nos establece ciertos criterios un poco para estandarizar la gestión de personas en el Estado, pero lo cierto es que hay servicios que priorizan más, por ejemplo, el hecho de... ¿Me silencié un momento o no? Sí, pero fue solo un segundo. Ah, ya, ya, súper. Entonces, como les decía, perdón ahí que me parecía que estaba silenciada, eh, lo que diferencia ahí es que las instituciones son las que definen un poco qué es lo que van a priorizar dentro del ciclo de gestión de personas de sus funcionarios y funcionarias. Por ejemplo, para algunos servicios puede ser más importante la inducción, entonces en la política de gestión de personas va a haber un especial interés en desarrollar la inducción, en establecer las materias que se van a conversar, etcétera, etcétera. Y hay otros servicios que por su parte pueden poner especial énfasis en el reconocimiento por años de servicio. ¿Ya? Entonces, en ese caso, esa otra institución va a hacer el especial interés y el especial desarrollo como en el reconocimiento de años por servicio. Como también van a haber instituciones que el reconocimiento por años de servicio no exista siquiera, ¿ya? Entonces, es cierto que la política de gestión de personas permite diferenciar a una institución de otra y permite también vislumbrar un poco cuáles son las prioridades que esa institución tiene en lo que refiere al ciclo de gestión de personas de sus funcionarios y funcionarias, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tiene la política de gestión de personas en los servicios? Lo primero dice relación con alinear las condiciones laborales, el desempeño y las necesidades estratégicas de la institución con el propósito de aumentar la calidad de los bienes y servicios que se brinda a la ciudadanía. Esto dice relación con que, lo hemos dicho como en la clase anterior, ¿cierto? De la semana pasada, pero yo lo refuerzo en todas las clases muy probablemente, y es que todos los subsistemas, pero en verdad toda la gestión misma de los servicios debe estar orientada y debe ir de la mano en coherencia con las definiciones estratégicas de la institución. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importante o es un desafío de la política de gestión de personas que ésta pueda alinear las condiciones laborales, el desempeño y las necesidades estratégicas de la institución con el propósito de ir o de tributar a estas definiciones estratégicas, ¿ya? Porque toda vez que las condiciones laborales, el ambiente, el desempeño, las necesidades, bla, 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 van en camino a cumplir o a satisfacer las definiciones estratégicas propuestas por el servicio, estamos aportando a el propósito que ahí se señala, que es aumentar la calidad de los bienes y servicios que se brinda a la ciudadanía, ¿ya? Porque ese brindar bienes y servicios a la ciudadanía se da toda vez que cumplimos las definiciones estratégicas. Porque las definiciones estratégicas son la misión, son la visión, son los objetivos estratégicos y son los productos estratégicos, ¿ya? Es todo lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía. Entonces, es importante que la política de gestión de personas vaya en coherencia con las definiciones estratégicas propias del servicio. Eso va siempre de la mano y de hecho las definiciones estratégicas del servicio deben ir de la mano con cualquier otro instrumento de gestión que sea propio del servicio, ¿ya? Y el otro desafío dice relación con gestionar cada institución desde su misión, cultura y estrategia organizacional en coherencia con el desempeño de las personas. ¿Ya? Entonces acá hablamos de nuevo de las definiciones estratégicas, sí,
pero que esta vez vayan en coherencia además con el desempeño de las personas, ¿ya? Con el desempeño individual, pero también colectivo. Entonces, claro, tenemos que alinear las condiciones laborales, ¿cierto? Con las necesidades estratégicas para proveer de esa forma, aumentar la provisión y la calidad de los bienes y servicios que se brinda a la ciudadanía, pero también debemos un poco cuidar que esa política que tribute, ¿cierto?, a las definiciones estratégicas, que es un poco cómo se gestiona cada institución, vaya en coherencia con el desempeño individual y colectivo de la organización, ¿ya? Es un poco más de lo mismo, como definiciones estratégicas o políticas de gestión de personas van de la mano, ¿ya? No se les puede separar, no se les puede no considerar y no pueden ser que una diga una cosa y la otra otra, porque si no, no estamos yendo por el camino correcto, ¿ya? Ahora, ya lo decíamos, la política de gestión de personas, que es la que acabamos de ver, ¿cierto? Es uno de los subsistemas que propone el servicio civil. Ya lo revisamos, un poco lo comprende, ¿ya? El otro subsistema es el reclutamiento y selección, en conjunto con la movilidad, la concursabilidad y luego viene la inducción, los ambientes laborales y calidad de vida laboral, la formación y capacitación, la gestión del desempeño y el egreso, ¿ya? Estos son los subsistemas que nosotros vamos a revisar entre hoy, mañana y el jueves, ¿ya? Y ahora acabamos de revisar la política de gestión y desarrollo de personas. Y ahí seguimos profundizando en ella de sobre por qué es importante. Ya lo decíamos, tiene que ir en coherencia con las definiciones estratégicas, un poco define la cultura organizacional del servicio. Es importante porque establece cómo funciona, cuáles son las prioridades del servicio, lo que refiere al ciclo de gestión de personas en su institución en específico. Pero, además de ello, es importante o menester señalar que la política entrega criterios preexistentes y conocidos a la base del proceso de toma de decisiones que contribuyen a otorgar mayor objetividad y transparencia en la organización del trabajo. Esto no es solamente como propio de la política de gestión de personas. Cada vez que alguien genera un instrumento de gestión dentro de una organización, ese de por sí solo, va a aportar a la toma de decisiones y que ellas sean pensadas, ¿cierto?, con mayor objetividad y transparencia. Entonces, no es propio de la política en sí, es más bien propio de cualquier instrumento de gestión el hecho de que aportan, ¿cierto?, a la toma de decisiones, que ésta se haga con mayor objetividad y transparencia. Pero este sí es un poco más propio de la política y dice relación con que la política es también una guía orientadora que contempla pautas formales que conducen la acción en el contexto de una institución. ¿Ya? Cuando lo revisábamos anteriormente, yo les decía que define la cultura organizacional de un servicio, es un poco esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo se los decía, la política nos va a decir cómo va a ser mi inducción, cómo va a ser mi vida, en qué momento se me puede reconocer o no, cómo va a ser mi egreso, o respecto a mis feriados, cómo funcionan, cuáles son los permisos con los que cuento, cuáles son los beneficios, a qué sistema o de salud un poco, como qué aseguradoras de salud estamos un poco adscritos, si tenemos algún beneficio, a la cuna, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces... Todo eso permea nuestro comportamiento en gran parte, como ya sabemos un poco cómo va a funcionar nuestra vida acá, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por cierto, que conducen a la acción dentro de la institución, como conduce nuestro comportamiento, de la forma en la que actuamos. Entonces, en ese sentido, por cierto que afecta y es una guía orientadora en ese sentido, ¿ya? Y también es importante porque, ya lo señalamos, ¿cierto? Muchas veces debes ser capaz de alinear los objetivos organizacionales y el desempeño de las personas que trabajan en una institución con la estrategia de la misma, como que la política debe ser capaz de que las personas se alineen, ¿cierto?, con los objetivos organizacionales y que esos objetivos organizacionales vayan de la mano con el desempeño individual y colectivo, ¿ya? Ahora, hay una ley que pidió, hay una ley del 2017, creo que a principios de 2017, que obligó a los servicios a hacerse cargo de la política de gestión de personas como un elemento obligatorio dentro de los servicios. Y en ese contexto, a finales del 2017, todos los servicios debieron hacerse cargo de cumplir con la implementación de esta ley.
¿ya? En el caso de los municipios esto no fue ajeno, también tuvieron que hacerse cargo y en ese sentido la ley establecía que estos eran los contenidos mínimos, ¿ya? Entonces, en términos de estructura y contenidos, ustedes, si es que se hacen cargo de la política de gestión de personas de su SLEP o a quien le corresponda, deben al menos considerar estos puntos como la base, ¿ya? Entonces, una introducción en primer lugar, las definiciones estratégicas institucionales, porque es súper importante que las tengamos en vista toda vez que tiene que ser coherente, ¿cierto? Los valores institucionales es muy probable que aparezca por primera vez dentro de la política de gestión de personas o que vayan de la mano con los valores institucionales que se proponen en otros instrumentos de gestión como el Código de Ética o el PLADECO en los casos de los municipios, como que la idea es que si ya hay valores institucionales propuestos por su municipio o por los SLEP, debería ser coherente con esos. Pero también puede ser que sea la primera vez que se pongan en la posición de conocer o reconocer valores institucionales dentro del servicio. Entonces, en ese sentido hay que crearlos, ¿ya? También, luego de los valores institucionales, es importante que se incluyan los objetivos de la política de desarrollo de personas, como cuál es el objetivo de que estemos creando esta política, cuál es el objetivo de tener una política de gestión de personas. Por otro lado, los actores y roles dentro de la política que son claves, ¿cierto? El marco normativo, que un poco va a establecer las bases legales y normativas de lo que se señala a continuación o a partir de, ¿cierto? Y las directrices o políticas específicas. Ya no sé si queremos partir con inducción o con reclutamiento y selección, o si por el contrario queremos ver primero elementos más institucionales, generales, y luego en lo que refiere al ciclo de gestión de personas, eso ya es más a definición de la institución. Ya, entonces, en cualquier caso, esto es lo mínimo. Ya, de ahí para arriba lo que quieran. Ahora, respecto al diseño de implementación, ya muchos de ustedes contestaron en la encuesta que en sus servicios no sabían o no tienen política de gestión de personas. Entonces, en ese sentido, es importante que sepan cómo debería hacerse una. Ya, entonces, en términos de contenido, ya lo saben, como que conocen los puntos mínimos que debería contener la política para que se ajuste a la norma, ¿cierto? Pero antes de eso hay que tener un diseño, ¿cierto? Para crearla. Entonces, en ese sentido, les presentamos acá este diagrama que en lo que refiere a diseño y elaboración, lo primero es que hay que contener o revisar y con ello incluir dentro del documento, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la norma. Entonces, eh, uno de los puntapiés iniciales de una política de gestión de personas es decir qué normas son las que un poco preceden la información que se va a contener después a partir de eso y cuál es el marco legal regulatorio que un poco dice, por ejemplo, que los feriados o los permisos administrativos son 6, ¿ya? Ahí uno dice, o a el estatuto administrativo, el tema de la ley Karim también. Entonces, como todo el marco legal que un poco justifica los elementos que de ahí parten y que de ahí se van a hacer referencia dentro de la política de gestión de personas, deben estar considerados en el proceso de diseño, ¿ya? Luego, y que es súper importante, es que el diseño sea participativo, ¿ya? Lo que sucede en muchos de los servicios y que no debería ser, pero sucede porque todo lo hacemos por cumplir y no como para, lo hacemos en función de cumplir y no como para enaltecer nuestras funciones o para que el servicio funcione de la mejor forma posible o para profesionalizar la administración, ¿cierto? En ese sentido es importante que si ustedes tienen la oportunidad de elaborar la política de gestión de personas, consideren que se haga un diseño participativo. ¿Ya? Esto es súper importante porque igual hay una ley de participación, ¿cierto? Que establece que hay que hacer consultas ciudadanas o hay que aportar un poco en general los mecanismos de participación suficientes en el Estado para cualquier toma de decisiones. En la práctica ha costado que se dé, pero está la norma. Pero más allá de eso, incluso de la normativa asociada, es importante que nosotros podamos legitimizar al Estado y a las instituciones y que también nos sintamos parte de las instituciones en las que nos desempeñamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
es súper importante que podamos incluir la participación de los funcionarios y funcionarias en lo que refiere a la política de gestión de personas, porque así podemos conocer de primera fuente cuáles son las necesidades que hay dentro del servicio en lo que refiere a política de gestión de personas, cuáles son las cosas que los funcionarios y funcionarias más desconocen, o por el contrario, cuál es lo que más conocen o por lo que más se acercan a la unidad o a la dirección de gestión de personas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es súper importante que puedan hacer, no sé, focus group o actividades como cuando hacen los autocuidados, ¿cierto? Como una jornada en especial donde podamos conversar de gestión de personas, para que sea participativo y con eso que reconozca en verdad las necesidades de los funcionarios y funcionarias y así que cree sentido de pertenencia, pero también que legitimice el instrumento de gestión dentro de la institución, ¿ya? Porque no tiene sentido hacer una política y que después la gente no se sienta parte de esa política, como que sienta que no, en verdad no reconoce al municipio o al servicio, ¿ya? Entonces, y eso cuando no funciona, cuando se crea un instrumento de gestión que no reconoce estas particularidades de la institución y territoriales, lo que genera es que haya un mal uso de los recursos públicos porque gastamos tiempo de los funcionarios, gastamos recursos, gastamos, etcétera, etcétera, en hacer una política que no va a ser utilizada, ¿ya? Entonces, en general, siempre se parte de la base de que cualquier instrumento de gestión sea hecho o incorpore algún elemento de participación. ¿Ya? Y dentro del diseño y elaboración, por cierto, luego una vez se elabore como el contenido en sí, el proceso de validación y formalización. ¿Ya? En el caso de los municipios, yo sé que la política de gestión de personas pasaba a votación anual, como año tras año, en el Consejo Municipal y luego esa era la política que funcionaba el año siguiente, ¿ya? Porque se votaba a finales de año. Entonces, luego del diseño y elaboración, ya, ahí Paula tiene una consulta y dice que por lo que más se acercan los funcionarios es para saber cuántos días les quedan de administrativo y feriado legal, sobre todo en esta época del año. Y la otra consulta es, si me contrataron en agosto, ¿igual tengo los 6 días administrativos? Ahí la consulta tú me la haces a mí, Paula, o es una consulta que te llega a ti frecuentemente. Porque si te contrataron en agosto, pero tú vienes de otro servicio público, si estuviste previo a agosto en otro servicio público y ahí hiciste uso de permisos administrativos, te van a quedar, ya, me llegan a mí esas consultas. Ya. Y yo le estaba explicando, y por eso quería saber. Súper. Sí, es que en general, pero ustedes, Paula, por ejemplo, no tienen una plataforma donde los funcionarios puedan ver cuántos días administrativos les quedan. ¿O solamente ustedes tienen como acceso a esa información? Solamente tenemos acceso a la información las personas que trabajamos en el área, que en este momento estoy yo sola en el área de recursos humanos del DAEM, entonces son más de 200 personas y para una comuna pequeña que es Bichuquén, y eso es mucho Ujú. para mí, que Sí. yo estoy sola detrás viendo, tramitando licencia, haciendo contratos, trabajando en CIAPER y está muy reiterativo en esta época del año que sobre todo los que trabajan en DAIM llegan a la oficina, ya, entonces uno Ujú. debe darse el tiempo para atender y responder. Y Sí. de los establecimientos también comienzan a consultar cuántos días me quedan. Mm. Entonces, si bien a lo mejor es una pregunta muy fácil, ya, Sí, po. pero no tenemos un sistema en los cuales ellos también conozcan la información, que eso ayudaría bastante. Sí, eso ayudaría mucho, Paula. Gracias, agradezco ahí que puedas compartir y abrir el micrófono porque eso me gusta harto. Como que me da cuenta de que están ahí prestando atención y todo, así que me gusta. Y lo otro que quiero Es cierto, comentar, 200. así como brevemente, es Ajá. que también el sistema de Ujú. apoyo a la gestión está como siempre Ya. orientado al estatuto administrativo. Y como en Mm. DAEM hay código del trabajo y estatuto docente, y además el estatuto de los asistentes de la educación, por ejemplo, la información de los funcionarios de DAEM, código del trabajo, yo preferí llevarla en un Excel por el tema de los Mm. feriados progresivos.
¿ya? Sí, Entonces, eso también quería señalar que las plataformas de gestión, yo no sé a nivel ministerial qué plataforma utilizan de apoyo a la gestión, pero al menos nosotros trabajamos con SMC y está muy orientado, como le decía anteriormente, al estatuto administrativo y no al código del sí, trabajo. Entonces, la política de recursos humanos me hace mucho sentido porque es toda la información que uno tiene en la cabeza, no la tiene plasmada en un papel, sí, en una guía, solamente en la cabeza, en un exacto. cuadernito, como para tratar de dar respuesta a las consultas. Sí, exacto, exacto. De hecho, Paula, muy buena tu acotación, porque justamente eso es lo que busca la gestión de personas. O sea, la política de gestión de personas en sí, porque yo trabajé el semestre pasado con estudiantes de prepráctica de la carrera de Administración Pública y trabajamos con municipios de la región y uno de los proyectos que teníamos con este grupo de estudiantes fue actualizar la política de gestión de personas de uno de los municipios. Y la política que ellos tenían era del 2017, que fue hecha justamente para cumplir, y uno de los hallazgos que pudimos identificar con el grupo de estudiantes como diagnóstico de la situación era que las personas no conocen la política de gestión de personas. O sea, ellos llevaban desde el 2017 con una política bastante básica, como incluía los elementos que aquí les señalaba como estructura general, estos, pero de forma así, un párrafo por cada uno. De hecho, la política eran como de 8 o 5 páginas, no me acuerdo muy bien. Pero la gente no la conocía, los funcionarios y funcionarias. Entonces al final estaban llegando a la oficina a consultar materias que ahí ya estaban contenidas. Entonces, ¿para qué hacemos un instrumento en 4 paredes y las mantenemos en 4 paredes cuando en verdad nos ayudan a aliviar el trabajo? ¿Ya? Entonces, la política de gestión de personas le da acceso a los funcionarios y funcionarias de forma libre a conocer y anticiparse respecto a su ciclo laboral dentro de la institución. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que ustedes tengan un documento que diga cuáles son los días administrativos a lo que les corresponde, en el caso de los DAEM, cuando hay mucho código del trabajo, cómo funciona, porque es diferente, ¿cierto?, en lo que refiere al estatuto administrativo a lo que es código del trabajo, excepto en lo que refiere a responsabilidad administrativa. Entonces, por cierto que tiene un impacto en la organización, ¿ya? Les quitaría mucha pega, a la Paula le quitaría mucha pega, ¿ya? Y para que ella tenga una buena noticia, cuando pase a los SLEP, lo van a ver en la última clase con la profesora Paulina Yáñez, que es el jueves de la próxima semana. Ahí van a conocer todas las plataformas que hay y que son para la reportabilidad en lo que tiene que ver con gestión de personas. Y ahí justamente se van a encontrar esos elementos que tienen que ver con que las personas sean capaces de ver cuándo pidió permiso administrativo, cuántos días les quedan, en qué momento pidió, si pidió mediodía, un día completo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también van a poder hacer la solicitud, van a poder cancelarla en caso de algo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el sistema central están las plataformas que regulan lo que refiere a la gestión de personas en el Estado. Y no solamente CIAPER, porque CIAPER, claro, tiene que ver con Contraloría y el reporte que ellos piden, pero hay otras plataformas que van a conocer en específico con la profesora Paulina Yáñez, ¿ya? Así que ahí no me voy a adelantar más, pero lo van a ver y lo van a conocer y va a tener al alcance de ustedes esa información para que después lo puedan ir revisando. Y lo que tiene la ventaja de que la profesora Paulina Yáñez es jefa de gestión de personas en Vialidad, entonces ella, si hay algo con lo que trabaja son las plataformas, así que ahí saquen harto provecho a esa clase, ya va a ser súper importante para ustedes. Así que sí, la política de gestión de personas tiene impacto, es muy buena para las instituciones, tienen la obligatoriedad de hacerla, así que todos deberían contar con una política de gestión de personas. Y lo otro es que permite que, por ejemplo, si la Paula se va de su trabajo, un día decide renunciar de un día para otro, ella todo lo tiene en su cabeza y funciona porque ella sigue cumpliendo con todo lo que está en su cabeza. Pero nosotros pasamos y las instituciones quedan. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, lo que la Paula tiene en la cabeza sea traspasado a algún instrumento de gestión. En el caso de ella, como ella trabaja con gestión de personas, eso se traduciría en la política de gestión de personas. Pero, por ejemplo, si yo trabajo en abastecimiento y tengo todo un proceso en mi cabeza, no basta con que esté en mi cabeza, porque yo voy a pasar y la institución queda y hay que darle sostenibilidad a los procedimientos y a los procesos. A todo lo que sucede dentro del servicio. Entonces, para eso están los instrumentos de gestión, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo soy abastecimiento y tengo un proceso en mi cabeza,
La idea es que yo pueda formalizar ese proceso a través de un instrumento de gestión como lo es el manual de procedimiento, ¿ya? Entonces, así, solo así, yo me aseguro de que si yo no estoy, le doy una continuidad al servicio porque la gente puede encontrar el paso a paso en un manual de procedimiento. Y ahí lo dejo de poseer solamente yo, porque también algo que pasa mucho en el servicio público es respecto a cómo nosotros no somos dueños de un cargo o de un rol. Ya nosotros pasamos, nosotros somos funcionarios públicos, tenemos un cargo público, un rol público, pero no nos pertenece nuestro cargo. ¿Ya? Entonces es súper importante que seamos capaces de profesionalizar la función pública, entendiendo que no somos dueños de los cargos y que tenemos que generar la estabilidad y continuidad dentro del servicio. Daniela pregunta, consulta, ¿la política debe estar a conocimiento público como transparencia, por ejemplo? Sí, lo ideal es, o sea, lo ideal es que sí, pero no es obligatorio que esté en transparencia. ¿Ya? Entonces, eh, mira, uno espera que todos los instrumentos de gestión, como el Pladeco, por ejemplo, de los municipios, o el Plan Regulador Comunal, o el Plan Comunal de Seguridad Pública, por ejemplo, uno espera que estén en la plataforma web. ¿Ya? Entonces uno esperaría también que la política de gestión de personas esté publicada de la misma forma en la que está el Pladeco, el Plan Regulador Comunal, el Plan de Seguridad Pública Comunal, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero las municipalidades, igual como somos autónomas, podrían decidir no hacerlo, pero en el servicio central sí es obligatorio, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes buscan la política de gestión de personas de cualquier servicio, mientras ese servicio tenga una política, va a estar como publicada, ¿ya? No son difíciles de encontrar porque están a disposición. ¿Ya? Entonces, debe estar en transparencia o debe estar en la web disponible, más que en transparencia como tal, en la web, ¿ya? Como si yo busco Universidad O'Higgins, debería aparecerme la política de gestión de personas o la universidad igual es autónoma, pero si busco el servicio civil, incluso debería tener su propia política de gestión de personas, o si busco el Ministerio de Educación, debería tener su política de gestión de personas y así, pero publicada, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso respecto al diseño y elaboración. Y en lo que refiere a la difusión y posicionamiento, esto es súper importante y un poco tiene que ver también con la transparencia, con que esté pública, con que sea de acceso para todos los funcionarios y funcionarias. Y dice relación con que la creación y elaboración, ¿cierto?, de la política de gestión de personas no es suficiente si no va acompañada de una estrategia comunicacional, si no la difundimos. Si yo lo que les decía, si la hacemos entre cuatro paredes y la dejamos en cuatro paredes, es mal uso de los recursos públicos. En cambio, si lo hacemos de forma participativa, recogemos los intereses de nuestros funcionarios y funcionarias, los incluimos, lo hacemos parte, le creamos el sentido de pertenencia, legitimizamos en su creación, en su origen, eso nos va a hacer más fácil la estrategia comunicacional, por cierto, pero debe darse, ¿ya? Tenemos que difundirla, tenemos que capacitar a nuestros profesionales y funcionarios y funcionarias en la política de gestión de personas, como darle a conocer la política, ponérsela a disposición a cada una de las unidades, a cada uno de los funcionarios y funcionarias, ¿ya? Y esa estrategia comunicacional va acompañada de los hitos que podamos establecer, ¿ya? Entonces es súper importante que el diseño y elaboración y con ello su utilidad dentro del servicio se dé en la medida que haya una difusión y un posicionamiento. ¿Ya? Si las personas como jefaturas, directores realzan la política y le dan valor, por cierto que nosotros como funcionarios y funcionarias también le damos el valor que merece, ¿ya? Y por último, en respecto a la implementación, seguimiento y evaluación permanente, por cierto que este instrumento de gestión está, al igual que cualquier otro instrumento de gestión, sujeto a la evaluación permanente, ¿cierto? A la mejora continua y a la actualización. Algo que pasa harto en el servicio público, ¿cierto? Es que tenemos que hacernos cargo de las leyes en la medida que surjan y por cierto que van a surgir leyes que nos van a obligar a actualizar la política de gestión de personas, ¿ya? También respecto a, por ejemplo, la política de gestión de personas en los municipios, también puede variar en función del alcalde, ¿ya? Porque el alcalde puede tener diferentes prioridades respecto al otro, o la alcaldesa, bla, 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 ¿ya? Entonces,
la política de gestión de personas y así cualquier otro instrumento de gestión en sí está sometido, ¿cierto?, a la evaluación permanente, a la mejora continua y la actualización. Es la única forma de que siga vigente en el tiempo, ¿ya? O si no queda obsoleta y con eso tampoco mal uso de los recursos públicos, ¿ya? Y acá, los factores de éxito de la política de gestión de personas, el compromiso de quienes la están elaborando, de las personas que son autoridades dentro de la institución en la que formamos parte, cuando ellos se inmiscuyen, cuando ellos se comprometen, cuando ellos se ponen la camiseta con el proceso de diseño y elaboración de la política de gestión de personas, entonces es más probable que sea exitosa. Ya la participación, ya lo decíamos, en la medida que participa la gente, creamos legitimidad, creamos, aumentamos la confianza en la institución de parte de nuestros mismos funcionarios y funcionarias que también puedan estar un poco como desconfiados, como que están muy chatos, porque todos nos perdemos en lo cotidiano, ¿cierto? Entonces, la participación, súper importante para asegurar el éxito de la política, la estrategia comunicacional, ya se los decía, va de la mano, no pueden ir, no puede existir la política si se quedan cuatro paredes, tiene que ir acompañada de una estrategia comunicacional y esa estrategia comunicacional lo va a posicionar, ¿ya? Entonces, otro de los factores de éxito es la posición e influencia de gestión de personas dentro de la organización, ¿ya? Hay que realzar su función, chiquillos y chiquillas que trabajan ahí especialmente en esa área, ¿ya? Ustedes son importantes, ustedes sostienen la organización en lo que refiere al ciclo laboral de todos los funcionarios y funcionarias y en ese sentido deben ocupar el espacio que merecen, ¿ya? Ahora, son las 8, súper bien. Terminamos con política de gestión de personas. Ya entendimos que es relevante, comprendimos cuáles son, ¿cierto? O identificamos más bien cuáles son los elementos mínimos que debe contener una política para dar respuesta a la ley que lo exige, ¿cierto? Comprendimos cuáles son los factores de éxito, un poco pudimos identificar también los pasos a seguir para el diseño e implementación de una política de gestión de personas, realzamos el valor de por qué es importante y qué es lo que es en verdad una política de gestión de personas, así que con eso cerramos a ese subsistema y pasamos al segundo subsistema que dice relación con el reclutamiento y selección. ¿Ya? Cuando hicimos la actividad número uno, nosotros les preguntábamos si ustedes habían sido parte de un concurso público y la mayoría dijo que no. Pero más allá de eso, que ustedes puede ser que no participaran de un concurso público, es muy probable que sí vivieran un proceso de reclutamiento y selección, que sí postularan a alguna convocatoria, que sí se les dijo de alguna convocatoria y ustedes mandaron sus antecedentes, ¿cierto? Y ese proceso de reclutamiento fue acompañado de la selección en el caso de ustedes porque están actualmente en el servicio, ¿cierto? Entonces, este subsistema dentro del ciclo de gestión de personas dice relación con garantizar que las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los criterios de selección, así como las condiciones relacionadas al desarrollo laboral, no conlleven discriminaciones de ningún tipo, ¿ya? Acá yo en general con esto tengo una discrepancia y lo destaco mucho, así que ojito ahí es que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso por sí solo discriminatorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo voy a seleccionar a una persona por sobre otra, estoy haciendo discriminación. Lo que no puede pasar en los procesos de reclutamiento y selección es que la discriminación sea arbitraria, ¿ya? Entonces yo ahí agregaría discriminaciones arbitrarias, ¿ya? Porque no puede ser que la selección se dé por elegir a una nacionalidad por sobre otra, como elegir al chileno por sobre el venezolano, o elegir al chileno por sobre el colombiano, o el canadiense, o elegir al canadiense por sobre el chileno, ¿ya? Entonces como los procesos de reclutamiento y selección son de por sí solos discriminatorios, ¿ya? Yo voy a seleccionar a una persona por sobre otras. Lo que pasa es que esa selección debe ser debidamente justificada. Entonces, ¿discrimino? Sí, pero no discrimino de forma arbitraria, ¿ya? Entonces, eso principalmente es como la distinción que yo hago y en general intento que se les quede muy grabada porque si vamos a seleccionar a una persona y a otra no, estamos discriminando, ¿ya? Pero la discriminación no debe hacerse por cuestiones de edad, por cuestiones de nacionalidad, de orígenes, de raza, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, discriminación sí, discriminación arbitraria no, ¿ya? Y esto lo señala el instructivo presidencial número 001 del 2015, ¿ya? Ahí se regula lo que refiere a reclutamiento y selección. Ahora, este subsistema, en el servicio civil especialmente, entrega
orientaciones para el diseño de las directrices de reclutamiento y selección de funcionarios y funcionarias, y asimismo asesora a través de herramientas específicas en lo que refiere a la realización de concursos y procesos de selección en base al mérito y la idoneidad de los postulantes. ¿Ya? Entonces, el proceso de reclutamiento y selección, hay un documento del Servicio Civil que entrega las orientaciones para un poco diseñar las directrices, te entrega la base de cómo diseñar las directrices de reclutamiento y selección para estandarizar con ello los procesos asociados a este subsistema, ¿cierto? Y se basa, ¿cierto?, en los concursos, en el reclutamiento y la selección, pero en base al mérito y la idoneidad de los postulantes, ¿ya? Y en este caso, en el servicio central, súper importante porque ustedes van a pasar a hacer el servicio central y esto es obligatorio, contempla la utilización y el uso del portal empleospúblicos.cl, ¿ya? Para la realización de los concursos y los procesos de selección y capacitación también se dan en la misma plataforma, ¿ya? Entonces, el proceso de reclutamiento y selección, de forma obligatoria para el nivel central, que se haga a través del portal empleospúblicos.cl. En el Estado moderno, ya lo entendíamos, ¿cierto? Está la burocracia que nos enmarca, pero también está el paradigma de la nueva gestión pública del Estado moderno. Y bajo este concepto, el proceso de reclutamiento y selección busca, por un lado, ya lo decíamos cuando leíamos la definición del instructivo presidencial, ser promotor, ¿cierto?, de la igualdad de oportunidades, participación y diálogo, como que todos tenemos derecho al acceso del empleo público, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Estado moderno reafirma un poco que en los procesos de reclutamiento y selección el Estado debe ser garante y promotor de la igualdad de oportunidades, ¿ya? También la revalorización de la función pública es súper importante dentro del contexto del Estado moderno y con ello de los procesos de reclutamiento y selección porque nos permite un poco como vislumbrar y establecer criterios de selección para profesionalizarla, toda vez que entendemos que tiene un valor importante, como que es necesario contar con ciertas competencias, habilidades, experiencia, bla, 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 para enaltecer, ¿cierto? O para que seamos las personas más idóneas las que ocupen los cargos. También así el Estado moderno debe hacerse cargo de impulsar los cambios legales y prácticas de un empleo decente. Entonces, los procesos de reclutamiento y selección, por cierto, que deben ir acompañados, ¿cierto?, de las prácticas que un poco se proponen en el concepto de empleo decente y además debe ser innovador con acceso a servicios de calidad, buen trato, ahí no buen rato, y transparencia y condiciones dignas, ¿ya? Entonces, en este mismo estado moderno, lo que nos dice en lo que refiere a un poco reclutamiento y selección como subsistema es que en primer lugar debe haber un proceso de transparencia en el acceso al empleo público. Ya se los decía, como que el Estado debe garantizar el derecho de que todos sean capaces, o sea, como que todos tengamos el derecho de acceder al empleo público, excepto si no cumplimos las condiciones como de ser ciudadano y otros elementos. ¿Ya? Entonces, debe ser un proceso público y claro. Ya lo establece el Estado moderno a través del proceso de reclutamiento y selección, establece que este debe ser un proceso público y claro. Debe además contar con la garantía de la amplia difusión y la oportunidad de acceso. ¿Ya? Entonces, claro, basta con publicarlo en el portal de empleospúblicos.cl para que lo consideremos público y claro y para que consideremos que tiene una amplia difusión, pero no es el único medio. O sea, sí o sí tiene que estar por empleospúblicos.cl, pero además de ello podemos apelar a difusión por radio, por LinkedIn, por otros mecanismos de difusión que son importantes para acompañar la convocatoria, ¿ya? Y además, dentro del proceso de reclutamiento y selección, obviamente se da lo del mérito y la idoneidad, ¿cierto? Que está un poco enfocado en las capacidades de los postulantes y debe ser objetivo y transparente. Ya lo decíamos, no puede ser una discriminación arbitraria. Va a ser una discriminación, sí, pero la idea es que sea esa discriminación hecha de forma objetiva y transparente, que la gente sepa por qué fue seleccionada por sobre el resto y por qué no fui seleccionada por sobre el seleccionado. ¿Ya? Entonces, la idea es que por cierto, sea objetivo y transparente.
Y también que considere la igualdad de oportunidades y no discriminación. Entonces, para eso lo ideal es que se cuente con perfiles de cargo dentro de los servicios para que toda vez que tengamos la necesidad de proveer un cargo y con ello abrir una convocatoria, esta un poco nos permita, ¿cierto?, generar las condiciones para la igualdad de oportunidades y la no discriminación, toda vez que vamos a cumplir con requisitos legales, vamos a establecer las competencias, las habilidades, la experiencia laboral, la experiencia formativa y que al final van a ser esos los criterios que nos van a permitir discriminar, no discriminaciones arbitrarias que tengan que ver con la edad, con la raza, con la nacionalidad, etcétera, etcétera. En este mismo punto, obviamente, el resguardo de la igualdad de oportunidades y el principio consagrado en la Constitución política, que toda vez que somos ciudadanos deberíamos tener derecho y acceso al empleo público, ¿ya? Ahora, dentro del proceso de reclutamiento y selección, ya lo decíamos. Es un proceso, el servicio civil entrega las orientaciones para que ese proceso se haga en base a las directrices más bien que estandarizan el proceso dentro de los servicios de nivel central, ¿cierto? Establece que la plataforma para hacerlo es empleopúblicos.cl sin perjuicio de que uno lo pueda publicar en otras plataformas como adicional, ¿cierto? Para asegurar la convocatoria. Pero dentro del proceso de reclutamiento y selección hay un proceso de reclutamiento aparte, que es la alta dirección pública, ¿ya? Entonces, el reclutamiento y selección que vimos hasta ahora es el reclutamiento y selección transversal pensado para proveer cargos administrativos, técnicos, profesionales, jefatura, etcétera, etcétera. Pero hay cargos de altos directivos públicos que no se dan a través de empleospúblicos.cl y que por el contrario se dan en la plataforma altadireccionpublica.cl, ¿ya? La alta dirección pública, ustedes pueden estar un poco más arraigados con ella porque en general los directores de los establecimientos se definen por procesos de selección de alta dirección pública, ¿cierto? De reclutamiento y selección de alta dirección pública. Y en ese sentido, comentarles que estos concursos de reclutamiento y selección están definidos para aquellos funcionarios donde se deba completar como una vacancia, ¿cierto? Para cargos de primer y segundo nivel jerárquico. ¿Ya? Entonces, donde primer nivel jerárquico son los jefes superiores del servicio y donde el segundo nivel jerárquico son los cargos que dependen de forma inmediata del jefe superior. ¿Ya? Entonces, para los primeros nivel jerárquico y segundo nivel jerárquico, no vamos a encontrar las convocatorias en empleospúblicos.cl, sino más bien en la página de alta dirección pública y son para proveer, acá lo vamos a ver, ay, no cambió, y son para proveer de cargos directivos dentro de las instituciones, ¿ya? En empleospúblicos.cl vamos a ver para técnicos, para profesionales, para administrativos, para jefes, pero jefes que no son de primer y segundo nivel. Si pasamos a primer y segundo nivel, ya quedan fuera de esa plataforma, es un proceso de reclutamiento y selección aparte que se denomina alta dirección pública, ¿ya? Esta, la ADP, ¿qué es y para qué sirve? Esta tiene como objetivo dotar a las instituciones del Estado de directivos o directivas con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad. Esta se creó en el año 2003 tras un acuerdo político-legislativo entre el gobierno y la oposición de la época con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia en la gestión pública. El sistema de alta dirección pública parte en el año 2004 con 688 cargos, perdón, y en los últimos años, porque ahí ha tenido un reconocimiento, ¿cierto? Y una validación dentro de las instituciones, ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción, no solo a nuevos servicios públicos del gobierno central, sino que también a otros organismos del Estado y del ámbito municipal que utilizan la alta dirección pública como un mecanismo de selección directiva en base al mérito, ¿ya? Entonces, lo que les decía, ustedes pueden estar más arraigados con el concepto de alta dirección pública, toda vez que los directores de sus colegios, de sus liceos, etcétera, fueron o debieron ser elegidos por este sistema de alta dirección pública. ¿Ya? Entonces, claro, en principio era para el servicio central, pero está tan validado, tan legitimizado, ¿cierto? Que se extrapola ahora y ya no queda solamente en nivel central, sino que abre sus puertas a otros organismos del Estado y del ámbito municipal. ¿Ya?
¿Cuáles son los principios rectores de la alta dirección pública? La probidad y ética en la gestión pública ya privilegia el interés general por sobre el interés particular. La conciencia del impacto público, ya que es capaz de comprender, evaluar y asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de políticas públicas y su efecto en el bienestar de las personas y en el desarrollo del país, ¿ya? Cuando tú eres primero o segundo nivel jerárquico, eres una persona que toma decisiones respecto a las instituciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por cierto, que tus decisiones tienen impacto en la implementación de las políticas públicas que sean propias de tu servicio, pero con ello también en el bienestar de las personas y el desarrollo mismo del país, ¿ya? También la vocación de servicio público. Un poco la alta dirección pública realza el valor como de creer que el Estado cumple un rol fundamental en la vida de las personas y por ello yo como persona más idónea para el cargo me postulo al Estado por sobre otras instituciones quizás particulares, privadas, donde voy a tener más incentivos monetarios, pero en cambio hay una vocación de servicio público donde se me reconoce mi mérito, ¿cierto? Y por eso soy elegida. Entonces, claro, uno de los principios rectores justamente de este sistema es que un poco permite crear este sentimiento de que el Estado cumple un rol fundamental en la vida y en la calidad de vida de las personas y en ese sentido nos comprometemos con las políticas públicas definidas por la autoridad, ¿ya? Ahora, mira, acá, la evolución de los cargos, la incorporación de cargos adscritos al sistema. A ver, me estoy quedando sin batería. Denme un segundo para enchufar el computador. Denme un segundo. Mm, Ahí estoy, ahí estoy. Ya, no se me alcanzó a apagar. Ya, entonces, la evolución de cargos al sistema. Esto es de alta dirección pública, ya lo vimos en el 2004 empezó a funcionar, en el 2004 eran 688 cargos que se pudieron proveer, cargos para directivos que se pudieron proveer a través del sistema de alta dirección pública, y en la actualidad ya son 1.307 cargos, ya que son con alta dirección pública que están adscritos. Los que no están adscritos, los DAEM y los DEM, son estos otros colores, ¿ya? En el caso de los DAEM, acá en el año 2011 eran 294 las personas que accedieron a un cargo por alta dirección pública y para el año 2021 son 260. En el caso de ahí sí hubo una disminución, pero en general miren, desde acá se ve una diferencia, pero la verdad es que el mismo valor, o sea, como entre el año 2012 y 2021 son 3.172 las personas que tienen un cargo directivo a través del sistema de alta dirección pública. ¿Ya? Ahí Anita nos dice que quedan 15 minutos. Ya. Entonces, la alta dirección pública, como se evidencia acá, ha ido creciendo en la medida que también se ha legitimizado dentro de las instituciones. Entonces, respecto a la alta dirección pública, me gusta que lo comprendan así. Ya hay un proceso de reclutamiento y selección para técnicos, profesionales, administrativos, etcétera, etcétera, también para jefaturas, pero que no sean del nivel jerárquico uno o 2. Y luego, cuando es uno y dos, hay un proceso de reclutamiento y selección aparte que se conoce como sistema de alta dirección pública, a través del cual el Estado busca proveer de directivos al Estado, ¿ya? De directivos. Después lo van a ver, hay una cápsula de este módulo que me gustaría que revisen porque habla de la diferencia entre los estamentos y también en las calidades contractuales que tenemos los funcionarios y funcionarias dentro de las instituciones del Estado, ¿ya? Entonces ahí van a conocer la distinción que le estoy haciendo. Alta dirección pública busca dotar de directivos, ¿ya? Y si no es directivo de primer y segundo nivel jerárquico, reclutamiento y selección por empleos públicos.cl, ¿ya? Ahora, dentro del proceso de reclutamiento y selección tenemos el general, tenemos alta dirección pública y tenemos la concursabilidad. La concursabilidad es un proceso de selección, de reclutamiento y selección que se da
como cumplimiento de la carrera funcionaria a la que tienen derechos los y las funcionarias en calidad jurídica de planta, ¿ya? A través de la regularización de los cargos a la fecha vacante y que no han sido provistos de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, si dentro de mis servicios hay cargos de planta que están vacantes y no han sido provistos, si yo soy una planta de cierto grado o nivel jerárquico, yo puedo postular a ese proceso, a esa vacancia, ¿cierto? A través de la carrera funcionaria a la que tengo derecho, porque soy funcionario de planta, ¿ya? Entonces, la concursabilidad corresponde a un proceso de ingreso, de ascenso, de promoción y o provisión de cargos de jefes de departamento y o jefaturas jerárquicas equivalentes al tercer nivel, porque ya hablábamos, primer y segundo nivel queda reservado para alta dirección pública, y la confección oportuna de los escalafones de mérito. ¿Ya? Entonces, la concursabilidad es un proceso que es propio de las plantas, porque las plantas, como la calidad jurídica contractual es esa, tienen ciertos beneficios a las que el resto de la dotación no tenemos acceso. ¿Ya? Entonces, em, parte de los beneficios de la calidad jurídica de planta es que existe la carrera funcionaria y con la carrera funcionaria yo tengo posibilidad de ingreso, de ascenso, promoción y o provisión de cargos y con ello puedo acceder, ¿cierto?, a otras vacancias que refieran a planta y que estén disponibles dentro de la institución. Entonces, es un proceso de selección y reclutamiento, sí, porque me estoy moviendo, estoy participando de un proceso, porque también pueden postularme otros compañeros que sean de planta, ¿cierto?, que tengan acceso a su carrera funcionaria. Podemos ser varios los que postulemos y alguno de ellos va a ser seleccionado. Entonces, es un proceso de reclutamiento y selección, sí, pero propio de las plantas porque son ellos quienes tienen acceso a la carrera funcionaria y en ese sentido eh, ellos pueden postular y participar de estos procesos, ¿ya? Entonces, puedo promover o participar al ingreso, ascenso, promoción de los jefes de departamento y o jefaturas jerárquicas equivalentes a no más de un tercer grado de nivel jerárquico. Ahí Rocío dice, consulta, si uno postula a una planta y se la gana, ¿se mantiene el sueldo de la persona que estaba antes? Sí, ¿ya? En ningún caso tú vas a tener el sueldo que tienes en el cargo actual. Ya va a ser el cargo de, o sea, va a ser el sueldo de la persona que estaba antes, o puede ser que sea un estimado como un, no me acuerdo cuál viene, es bien el concepto, pero por ejemplo, es muy probable que su sueldo base haya sido, no sé, 1.700.000, pero ella ya estaba en 1.850.000 por el tema de los reajustes, ¿ya? Entonces puede ser que tú partas con 1.700.000 como lo estaba ella inicialmente, ¿ya? Porque el reajuste tiene que ver con los años que ella permaneció en ese mismo cargo, ¿ya? Pero en términos generales debiera ser el mismo sueldo o el sueldo que es como su base, ¿ya? Sin los reajustes, que ellos se los ganó por los años que estuvo en ese cargo, ¿ya? Pero puedo hacer una acotación ahí. Al parecer, Ujú. en el estatuto administrativo también se consideran bienios. Sí, Entonces, si la persona que postuló ya venía de otro, del mismo servicio y estaba en otro grado, tal vez esa persona ya tiene una cierta cantidad de bienios que eso también le sumaría sí. a su remuneración. Sí, porque los bienios son por años de servicio, se acumulan cada 2 años de servicio, si no me equivoco, y en ese sentido, si tú ya llevas 4 años dentro del servicio, tendrías dos bienios acumulados, y en ese sentido tu sueldo sería como el sueldo base que tiene ese cargo, ¿cierto? Más los bienios que tú tienes como propios de la cantidad de años que llevas dentro del servicio, ¿ya? Sí, eso es cierto, pero igual no se dan todos los servicios públicos, porque por ejemplo yo soy de la Universidad de O'Higgins, que es una universidad pública, y nosotros no tenemos los bienes, ¿ya? Pero sí los servicios más bien centralizados, como nosotros somos más bien autónomos, pero no se da siempre, ¿ya? Entonces eso es importante. Gracias ahí, Paula, también porque me gusta aprender de todo, de sus experiencias también. Ya, entonces, un poco comprendiendo, reclutamiento y selección general, empleospúblicos.cl, alta dirección pública, primer, segundo nivel jerárquico, y la concursabilidad, un proceso de reclutamiento y selección que está dirigido a las plantas para que hagan uso de su carrera funcionaria, ¿ya? Y que pueden acceder hasta un cargo de tercer nivel jerárquico, más allá.
arriba no se puede, ¿ya? Eso respecto al proceso de reclutamiento y selección. Y mañana partimos con otro de los subsistemas que en este caso sería inducción, ¿ya? Así que estamos por la clase de hoy, chiquillos. Alcanzamos a revisar estos dos eh, subsistemas dentro del ciclo de gestión de personas y ya mañana seguimos con dos o tres más de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la clase, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna acotación? Parece que no. Parece que no. Estamos bien con la hora. Sí, así que ahí queden atentos igual porque en un ratito más vamos a subir la actividad. Si tienen dudas sobre cómo realizar la actividad, ojalá que le puedan echar un ojito hoy día para que si tienen dudas mañana las resolvamos en clase. Sí, excelente eso. Gracias, Anita. Y también los invito a ver las cápsulas asociadas a este módulo, en especial la que es grabada por mí, ¿ya? Porque ahí habla harto de la diferencia de los estamentos, que me importa que lo puedan comprender en esto, en esta altura de revisar los subsistemas, porque, por ejemplo, hablamos del concepto de planta y de repente no necesariamente tienen que estar tan arraigados a esos conceptos, ¿ya? Así que súper, muchas gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos mañana a las 19 horas por este mismo canal, ¿ya? Nos vemos mañana, que tengan todos muy buen descanso. Recuerden también que el curso Gracias. tiene un Chao, chao. porcentaje de asistencia, chao Aldo, de asistencia a las clases sincrónicas, que también tienen que ver las cápsulas porque salen contenidos de la evaluación final. Y Sí, cualquier cosa nos escriben por correo en el foro o lo conversamos en la clase que sigue. sí. Chao Natalie, Lorena, Muchas Denis. gracias, chao a todos. Nos vemos Chao Paulina, mañana. nos vemos mañana, chao. Chao, Chao, muchas Anita. Nos gracias. Chao, vemos. chao.